Bueno, hermanos, es una bendición poder tener al pastor Oscar Flores, hermana, con nosotros. Hermana Kathy, ella va a estar hablando también el próximo año en la conferencia de damas aquí. Y pastor Flores no es ningún extraño a esta iglesia. Él estudió aquí, estuvo aquí unos años atrás. Incluso si él le debe dinero, aproveche, hermanos, no se crean. Estoy jugando. Una bendición tener al pastor Oscar. En poco tiempo nos hemos conocido y hemos tenido una linda amistad entre los dos, y estoy emocionado de ver qué es lo que el futuro trae a nuestras vidas y nuestras familias. Y gracias, pastor. Él aceptó la invitación al último momento. Porque como no había podido hacer arreglos para este fin de semana, iba a ir a Ecuador esta semana, pero ya ve cómo está la situación allá, y por diferentes planes íbamos a adelantarnos el fin de semana cuando habíamos preparado para eso, pero resulta que pues el pastor dijo que iba a venir, y gracias a Dios está aquí y yo estoy aquí. Y entonces yo sabía que era la voluntad de Dios que él predicara a la iglesia esta mañana, y estoy seguro que Dios lo va a usar. Pastor, gracias por estar con nosotros, de verdad. Le agradecemos por la confianza que tuvo en venir y a su iglesia y predique la palabra de Dios. Amén. Vamos a recibir al pastor Flores con un fuerte aplauso. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué bendición estar aquí, hermanos. Un privilegio, un gozo a regresar a nuestra alma mater, el colegio. Estuve aquí en el colegio el año 2000 al 2005. Bueno, fue un tremendo tiempo, la verdad. Algunos de ustedes puedo reconocer sus rostros. Lamentablemente no puedo recordar muchos nombres, pero qué bendición poder regresar. Y da una cierta melancolía, ¿verdad? El poder volver al lugar donde graduamos. Y bueno, pues sí, estamos localizados en Oregon City, Oregon. Ahí está la iglesia. Estamos para servirles. Un día que vayan al Northwest, déjenos saber. Y allá estamos pastoreando ya por 11 años, por la gracia de Dios. Y ha sido solamente su gracia lo que nos ha mantenido de pie. Y Dios ha sido bueno, hermanos, amén. Tenemos la oportunidad de pastorear 2 iglesias, una a una distancia de media hora de la otra. Y pues ha sido una jornada muy especial. Y aquí está mi esposa conmigo acompañándome. Se da la oportunidad muy rara vez cuando podemos viajar juntos. Y Dios nos ha permitido estar juntos en este tiempo. Y gracias por la invitación, pastor, un privilegio. Podemos ver las cosas grandes que Dios ha hecho en este lugar. A pesar de las tormentas que han pasado en los últimos años, y le damos la honra y la gloria al Señor. Y hemos orado por ustedes, hemos orado por la primera iglesia bautista de Hammond, y le damos muchas gracias a Dios por ver lo que el Señor está haciendo. Amén. Y gracias. Siga fiel, hermano, siga apoyando a su pastor. Es una bendición poder conocerle y ahora entablar una amistad con él. Y igual, hermano Orlando, muchas gracias también por su amistad, igual aquí recogiéndonos del aeropuerto y todo eso. Bueno, puedo pasar aquí toda la hora dando gracias a muchos de los hermanos que han sido de bendición para nosotros. Y bueno, vamos a nuestras Biblias, amén. Se me ha pedido predicar el Evangelio. No hay cosa más preciosa para mí que predicar el Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio, dijo el apóstol, amén. Y es un privilegio poder predicar el Evangelio. Y mira algo que pasa, yo no sé con predicadores que me están escuchando, pero algo que pasa es que el Evangelio nunca es algo viejo, hermano, amén. No aburre, amén. Bueno, a mí no me aburre predicarlo. Si me predican en una conferencia o en una iglesia, predica el Evangelio, amén, no importa, yo lo predico a las veces que sea necesario. Es una bendición poder hablar de la palabra del Señor. Lucas 23, encontramos una narrativa aquí. La narrativa de Lucas encontramos un resumen del propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Creo yo que el Señor vino efectivamente a dejarnos muchas cosas, a dar mucho, a darnos todo, vida en abundancia, a darnos enseñanzas, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a darnos un ejemplo a seguir. Pero el propósito principal fue el de dejarnos salvación. No hay nada más importante que el concepto de salvación para el hombre. Estamos aquí por un corto periodo de tiempo. Somos, como dijo el apóstol Pedro, solamente como neblina que pasa, ¿eh? Se la lleva el viento. Y en un ir y venir estamos entrando y saliendo en este mundo. Y el Señor vino a darnos un mensaje en especial, un mensaje principal, y su propósito fue dejarnos
la salvación de nuestras almas. Ahora yo quisiera poder ir a esta narrativa, a esta parte de la palabra de Dios que nos enseña no solamente el corazón de Cristo, sino también este propósito claro por el cual Él vino a venir, Él vino a este mundo a morir. Y bueno, quiero que vayan conmigo por favor a esta porción y quiero que leamos solamente, dice la Biblia, el versículo 39, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí encontramos un malhechor que estaba colgado con él y todos sabemos, conocemos la historia. Encontramos al otro personaje principal, que es el Señor Jesús, y al otro lado encontramos a otro malhechor. Y alrededor de él estaban estos hombres que lo habían puesto ahí, que lo habían condenado, burlándose de él. Y a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias 100% adversas, el Señor hasta el último suspiro trajo salvación a uno. Yo quiero hablarte acerca de solamente 3, 4 verdades bíblicas que puedo encontrar aquí. Querido visitante, estamos muy contentos de que estés aquí. Posiblemente alguien aquí que ha tenido más de una vez, ha estado aquí, mas aún así no has tomado una decisión con respecto a Jesucristo. Muchos conocemos a Jesús como un gran maestro, como un gran ejemplo, pero solamente aquellos que le reciben a Él como Salvador pueden experimentar la gracia verdadera de Dios. Yo quiero hablarte acerca de estos conceptos rápidamente y voy a usar 3 personajes. Los 3 personajes de aquí los vamos a ilustrar. Dios me perdone cuando escojo al Señor Jesucristo, porque no veo mucho hombre piadoso en esta plataforma. Pero vamos a buscar un pecador primero. Jabal, ven conmigo para acá. Tengo aquí, vemos 3 personajes, amén. Los 3 personajes de la historia. Tenemos aquí el pecador número 1. Póngase esta camisa, venga para acá. Tenemos al pecador número 2. Amén. Él no sabe la que me debe. No se acuerda. Yo a él lo conozco, hermanos, desde que yo estaba en el colegio en el año 2000. Todavía tenía pelo el hermano Ernesto. Estaba yo estudiando en el colegio y él y Julio Molina. ¿Dónde está Julio Molina? ¿Quién anda Julio Molina? Qué bárbaro. Nos maltrataban nosotros los estudiantes. Andábamos con Mark Johnston en un aniversario. El hermano no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él. Y nunca me olvido de las caras de aquellos que me hicieron mal. Amén. Nada, es cierto. Una bendición, hermano. Gracias hermano Ernesto, gracias por estar aquí. Qué bendición poder verlo otra vez. Y bueno, tenemos aquí a otro hombre, a otro personaje. Perdóname, Señor. Hermano Orlando, ponte esta playera. Va a representar al Señor Jesús. Ahora quiero hablarte acerca de estas 3 verdades. Quiero que pongan atención a lo que voy a decir. La primera verdad que podemos ver en la historia es la realidad. La realidad de que todos somos pecadores, menos Jesús. El Salvador es el único que se salva, amén. Pero honestamente la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y aquí en la historia vemos representados los 2 tipos de hombre que existen en este mundo. Primero vemos a un pecador. Podemos ver aquí que miramos la actitud del primero que acabo de leer. Dice la Biblia, estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este hermano era la misma actitud que podemos ver en la historia con los sacerdotes. ¿Quién es el pecador número 1? Ahí está, pecador número 1. Podemos ver que la actitud de este pecador es la misma actitud que tenían los demás. Dice la Biblia en el versículo 35, dice la Biblia que los sacerdotes tenían la misma actitud de burla. Se burlaban de él y le decía: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, en el versículo 35. Esta es la misma actitud que vemos en los soldados. Si tú eres el hijo, el rey de los judíos, en el versículo 37 dice: sálvate a ti mismo. Y asimismo es la misma actitud que tiene el resto del mundo. Se burlan de Jesús. Y dice la Biblia que en Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La realidad es esta. Todos somos, en primer lugar, todos somos pecadores. Solamente hay un justo. Y tenemos aquí representado al pecador número 1. Tenemos aquí, Señor, perdóname, al Señor Jesús. Y tenemos al hermano Ernesto aquí representando al pecador, al crucificado número 2. Ahora solamente vemos
esta es la realidad, sino también número 2, escucha bien, vemos el problema. Todos somos pecadores. Esa es la realidad. No hay nadie aquí en este cuarto que pueda decir yo soy perfecto, yo soy santo, yo estoy completamente limpio. Todos somos pecadores menos uno. Número 2, el problema es este. El problema es que nuestro pecado nos separa de Dios. Lucas 23 dice el versículo 40, cuando tú miras la actitud de uno rechazándole y burlándose del Señor a pesar de ser pecador, vemos la actitud de uno, pero vemos la actitud del segundo pecador. Ahora yo no sé cómo hayan estado ellos, no sé cuánto hayan pecado, pero asumamos que el primero no era tan malo. Tú puedes ver unas cuantas manchas en su vida. Y el pecador número 2, por otro lado, lo vemos súper manchado de pecado. Bastante pecador. Y este hombre, dice la Biblia en en Lucas 23, dice, respondiendo el otro, le respondió al del otro lado, supongamos que estaban en este orden, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Ahora, querido amigo, el problema es que no solamente somos pecadores, sino que el pecado nos condena. Nos condena a una separación eternal. Nos separa completamente de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? La palabra destituido significa separado, significa apartado completamente. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Dice la Biblia en Isaías 59:2, dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Nuestro pecado. Ahora no solamente nos separa aquí, sino nos separa para toda la eternidad. Primera de Corintios capítulo 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, todo pecador no puede heredar el reino de Dios. Todavía un versículo más fuerte, dice Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora aquí tenemos gente malvada y tenemos dos hombres perversos, pero supongamos que el de la izquierda dice, bueno, pues yo no soy tan pecador, a mí me están condenando injustamente. Era el que estaba amargado con el Señor Jesús y le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvanos. Pero posiblemente el otro decía, bueno, yo estaba lleno de pecado y sabía y reconocía su condenación, reconocía su estado y vino a Jesús a pedir salvación. Pero qué interesante que encontramos gente en nuestro evangelizando y hablando, y dice, bueno, es que yo no soy tan mala persona. Yo no soy un hombre tan malo, yo no he hecho cosas tan malas, pero la palabra de Dios es bien clara. Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre. Yo no necesariamente tengo que ser homicida, no solamente tengo que ser incrédulo, ¿verdad? No es necesario que sea un ateo para ser condenado. La Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso no importa si tú estás en esa condición como el pecador número 1 o estás en la condición del pecador número 2. El pecado es pecado y el pecado nos condena al infierno a todos. Todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Son malas noticias. Pero momento, la historia y la Biblia, el mensaje de salvación no termina ahí. La Biblia dice que hay dos tipos de hombres, como ya mencioné. Solamente existen dos tipos de hombres. Y aquí claramente vemos los que rechazan, como el ejemplo del primer crucificado, o el ejemplo de los sacerdotes, o el ejemplo de los romanos que eran pecadores, pero que rechazaron a Cristo. Pero hay otro ejemplo, el del otro pecador que posiblemente era más pecador que todos los presentes, que justamente estaba crucificado, pero aproximó a Cristo de otra manera. Pon atención a lo que dice la Biblia. Número 3, vamos a ver la medicina.
La medicina, ¿cuál es? El pecador encontrará salvación solamente en Cristo Jesús. No puede encontrar salvación en ningún otro lado. No podemos encontrar salvación en la primera iglesia bautista de Hammond. No podemos encontrar salvación en el pastor Andy. No podemos encontrar la salvación en ninguna religión o filosofía. Solamente podemos encontrar salvación en Jesucristo. Y este hombre, a pesar de ser tan perverso, pásale aquí, hermano, no se vaya tan lejos, reconoció que era pecador. Reconoció que estaba condenado. Pero en lugar de ir a Cristo y injuriarlo, lo aproximó de una manera diferente. Date cuenta la aproximación. Él reconoció la justicia de Cristo. Dice primero, no temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Él reconoció que por su pecado estaba condenado e iba a pasar la eternidad en el infierno. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entendió el problema, entendió la realidad, pero también entendió que había medicina en Jesucristo. Reconoció que Jesús era santo porque viene y lo aproxima y le dicen, ningún mal hizo. Y el problema que vemos hoy en día, hermano querido, muchos conocen a Jesús, han escuchado a Jesús. Mejor dicho, conocen de Jesús, porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Han escuchado de Jesús en sus iglesias y de Jesús de religión, y a diferencia de lo que dice la palabra de Dios, lo conocen como un buen ejemplo, lo conocen como el Salvador, pero no saben cómo los puede salvar. Pero primero tenemos que reconocer que Jesús era perfecto y santo, dice la palabra de Dios. Pero la mayoría de la gente no sabe por qué es perfecto. No conocen por qué la perfección de Cristo. Solo saben que es perfecto porque la religión se los ha enseñado, pero no conocen la razón. Y es ahí donde recae la razón de por qué Cristo nos puede salvar. Y la razón es simple, hermano. Él es el Hijo de Dios. Hijo de María, pero Hijo de Dios. La sangre de Jesús, que dice la Biblia, fue concebido por el Espíritu Santo, y teniendo entonces un Padre divino y sabiendo que la sangre proviene de los padres, dice la Biblia que la sangre de Cristo no era humana, sus genes provenían de Dios, su sangre era divina y por lo tanto era sangre sin pecado. Amén. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:4, la sangre de los machos cabríos, de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo que sucedía era esto, y quiero que entienda esto, por favor. Dios, desde el principio de los tiempos, lo podemos estudiar, lo podemos ver no solamente en la Biblia, en la arqueología, en la historia, donde las culturas antepasadas, nuestras culturas prehispánicas, ellos ofrecían sacrificios constantes. La palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que se demandaba la sangre de un animalito limpio, de un animal limpio para venir y quitar el pecado de la persona. Pero lo que eso hacía, puedes quitarte la camisa, hermano Orlando, por favor, por un momento, y darle la camisa al pecador número 1. Perdón, pecador número 2, porque el pecador número 1 ya está condenado. Amén. Pecador 2, perdón. Por favor, póngasela. Lo que hacía el sacrificio era que el pecador llegaba. Aquí tenemos al pecador. Espérate, no la ponga, tranquilo. Quiere ya ser salvo, espérame. Traía el pecado, venía a ofrecer un animal, la sangre de un animal limpio. Pero lo que sucedía es que se la ponía encima. Póngasela ahora. Lo que sucedía es que cuando ofrecía el sacrificio, póngasela encima. Cuando ofrecía el sacrificio, la sangre del animalito cubría el pecado. Amén. Se ofrecía el sacrificio, pero aquí claramente la Biblia nos dice en Hebreos que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces la sangre de ese macho cabrío lo que hacía era que cubría el pecado de Ernesto. Pero ¿qué sucedía? Ernesto volvía ¿a qué? ¿Volvía a qué? Volvía a pecar. ¿Y qué pasaba entonces? Ernesto, quítese la playera ahora. De nuevo. Dije que me la debía. Me la estoy cobrando. Porque Ernesto volvía a pecar. Amén, ¿están conmigo? Y ahora Ernesto tenía que volver a regresar al altar y poder ofrecer de nuevo, tener que ofrecer de nuevo otro macho cabrío. Póngaselo otra vez.
Ahora ya entienden el mensaje. Se tenía que poner de nuevo la sangre de ese cordero, o de esa vaquita, o de ese macho cabrío, o de ese toro, para cubrir de nuevo el pecado. Póngaselo bien. Pero ¿qué sucede? Ernesto regresaba a casa y volvía a gritarle a la mujer, y volvía a pelearse con la mujer, y volvía a echarse las cervezas, y volvía ¿a qué? A pecar. ¿Y qué sucedía? Vuélvase a quitar. Hermanos, esto era todo el tiempo. Por eso los sacrificios del macho cabrío eran insuficientes para quitar el pecado, porque la sangre de estos animales solamente cubría el pecado, no quitaba el pecado. Pero estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, no temporal como era antes, eterna redención. Hebreos 9:26 dice: pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Por lo tanto, ahora, hoy en día, hermano, en la actualidad, gloria a Dios, su sangre es capaz de limpiar los pecados del hombre. Como dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que impedía que entráramos al cielo? ¿Qué es lo que nos separaba de Dios? ¿Nuestro qué? Pero ahora la sangre de Cristo. No la sangre de un hombre, no la sangre de machos cabríos, no la sangre de corderos, no las buenas obras, no la iglesia, no los sacramentos. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra todo significa todo, tiempo, tipo. Tiempo pasado, presente, futuro, pecados, tipo, homicidio, mentira, lo que sea. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Y el pecador reconoció que Jesucristo lo podía salvar. Y el pecador vino a Cristo en esa cruz y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pidió la salvación de su alma. Él sabía que Jesús no era rey de ese mundo, era rey de otro reino. Y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que ambos iban a morir, pero sabía que había un reino celestial que lo estaba esperando. E hizo una petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice la Biblia en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 4, y con esto voy a terminar: la sanidad. La sanidad. Para ser salvo solamente, querido amigo, hay que recibirle. Posiblemente hay algunos aquí, porque la mensaje me pidió habla del evangelio a los visitantes, pero posiblemente hay gente aquí que tiene ya tiempo en la iglesia, días, meses, semanas, posiblemente años, y no has tomado esa decisión, que es la única decisión que te va a poder salvar, de aceptarle a Él como tu salvador personal. Date cuenta que la medicina estaba ahí a unos cuantos metros de distancia. Uno la rechazó, los sacerdotes la rechazaron, los romanos la rechazaron, pero hubo uno que decidió tomarla. Y digo que es medicina porque si no te la tomas no te puedes curar. Uno va al doctor y el doctor puede ser el mejor doctor de la ciudad y puede darte la mejor medicina, la que va a traer la cura a tu alma, a tu cuerpo, pero tú llegas a casa y tú agarras esa medicina y la pones ahí en el gabinete, de nada sirvió. Tú necesitas tomar la medicina. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si Jesús fuera religioso, quién sabe qué le hubiera dicho. Si Jesús hubiera sido miembro de cualquier religión en este mundo, le hubiera dicho: pero ¿dónde están tus obras? ¿Dónde está tu bautismo? ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde están tus sacramentos? ¿Cuándo fuiste a la iglesia? No, pero no le dijo eso. Jesús reconoció, se dio cuenta que este hombre pecador había reconocido que estaba condenado, que era pecador y que iba al infierno, y reconoció que Cristo lo podía salvar. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dio la salvación. Y efectivamente lo único que sucedió lo podemos ilustrar de nuevo. Quítese esa playera, hermano, y póngase la blanca. Esa playera representa los pecados de Ernesto. Se los va a dar al hermano Velázquez los pecados, amén.
pero Cristo le otorga la salvación. Y mire, hermano, el diablo va a venir detrás de Ernesto. Y el diablo va a ir a la presencia de Dios, va a decir: yo conozco a Ernesto, yo sé cómo él es. Yo sé que él es pecador. Yo sé que él hace esto, yo sé que él hace otro. Oh, Señor, tú lo viste haciendo. Y dice la Biblia que eres el acusador de los hermanos. Pero cuando Dios mira a Ernesto, Dios no puede ver nada más que la sangre de Jesucristo su Hijo. Y Ernesto ha sido justificado del pecado. Ya no puede ser condenado, porque Ernesto ha sido justificado del pecado por la sangre de Jesucristo. ¿Alguien está conmigo? Dice: justificados somos pues por la fe. Amén, por medio de la fe. Y es aceptar, tenemos que aceptar a Jesús para ser justificados. Ya no va a pecar Ernesto, no, pero Ernesto, somos humanos, vamos a seguir pecando, pero por la sangre de Cristo hemos sido justificados y clavados en una cruz. El hombre reconoció que no podía ser salvo por sus obras. Incluso si hubiera tenido la oportunidad de hacer obra, la Biblia dice, querido amigo, aquellos que piensan que las obras nos pueden salvar, la Biblia dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapos de inmundicia, nuestras obras son insuficientes. Lo que necesitamos es confiar en Jesucristo. Y este hombre fue sencillamente a hacer esto. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Porque es gracia, no son obras. Si fueran obras sería paga. Pero es por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien sencillo el mensaje, el hombre en la cruz. Más pecador posiblemente que el otro, más pecador que los sacerdotes. Él reconoció que era pecador, que estaba condenado, pero reconoció que Cristo lo podía salvar. Y directo y claro, humilde y sencillamente le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero también dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es solamente aceptarle a Él como único y suficiente Salvador, querido amigo. Confiar que su sangre limpiará y quitará todos nuestros pecados. Y por ya no haber pecados, podemos ser justificados y tener vida eterna ahora con Dios. En sí, ese es el único mensaje de salvación. Así de sencillo, pastor, así de sencillo. No hay otro mensaje en la Biblia. Solamente Cristo puede salvar. Si tú tomas una decisión, porque hay que ir detrás de Él y hay que pedírselo a Él. Cabezas agachadas, ojos cerrados, vamos a orar. Señor Padre, gracias por este tiempo. Señor, se me pidió predicar el Evangelio y, Señor, qué gozo poder predicar el Evangelio. Señor, tú nos has dado esa vida eterna, nos has salvado. Pero hay alguien aquí en este cuarto, en este momento, que después de la lógica enseñanza y lo fácil que fue entenderle, pueden decir honestamente: Pastor Carlos, yo no sé si soy salvo. He confiado en religión, he confiado en hombres, he confiado en una iglesia, pero aún no sé si soy salvo. No tengo esa seguridad. En este momento vendrá una invitación de parte del pastor. Pero quiero que tú pienses ahí, no sé si tienes años en la iglesia o si esta es tu primera vez. ¿Has tú ya lavado tus pecados con la sangre de Cristo? ¿Has tú ya limpiado tus pecados con su sangre? En nombre de Jesús.